En el mundo de Uma Musume algunas corren por la fama, otras por la rivalidad, pero hay quienes corren por algo mucho más profundo, un sueño que no empezó con ellas, pero que eligen continuar, un sueño que se convierte en legado. Y entre todas las corredoras que dejaron su huella, una destaca por su corazón incansable y su fe en el esfuerzo. Esta es la historia de Kita-san Black, la Uma Musume que heredó la llama de Tokai Teiyo y acabó creando su luz propia. Desde que llegó a la Academia Treizen, Kita-san Black tenía una sola meta, ser como Tokai Teiyo. Teiyo era todo lo que una Uma Musume soñaba ser, brillante, optimista, fuerte y amada por todos. Era la heroína que venció lo imposible y sonrió ante la adversidad. Para Kita-san, era más que un ídolo, era el faro que le daba sentido a su carrera. Cada entrenamiento, cada zancada, cada respiración, eran un intento de alcanzar esa luz. Pero admirar a alguien tan grande también puede ser una carga, porque cuando vives tratando de parecerte a otro, empiezas a perder de vista quién eres. Y mientras Teiyo corría con alegría genuina, Kita-san lo hacía con un peso invisible sobre los hombros, el miedo de no estar a la altura. Al principio, todo parecía avanzar bien. Kita-san mejoraba, entrenaba duro y ganaba algunas carreras. Pero a medida que las expectativas crecían, también lo hacía la presión, porque para ella misma no estar a la altura de su ídolo era un fracaso. Por eso mismo cuando las derrotas empezaron, dolían más. No por perder la carrera, sino porque cada derrota parecía confirmar ese miedo. Nunca seré como ella. Y esto se acrecentó aún más cuando apareció alguien que sí parecía estar a la altura de Teiyo. Duramente, un talento arrollador que le robó su sueño. Ese brillo de Teiyo, ese que tanto la inspiraba, se convirtió en una sombra demasiado grande para soportar. Hubo lágrimas, frustración, silencio frente al espejo. Kita-san empezó a preguntarse si realmente poseía el talento necesario, o si solo se había estado engañando, persiguiendo un sueño que nunca había sido suyo. El tiempo pasó y las expectativas no cumplidas empiezan a pesar más que los entrenamientos. Pero incluso así, gracias a su determinación inquebrantable, consiguió ser ganadora. Quizás no era la más rápida, quizás tampoco la más fuerte, pero su trabajo y esfuerzo daban la cara aunque su cabeza fuera un mar de dudas. Pero en todo este camino algo era inalterable. A su lado estaba Satono Diamond, su mejor amiga y rival, ambas distintas pero unidas por el mismo sueño. Satono corría con elegancia, casi con perfección. Kita-san corría con alma, con fuego, con un corazón que nunca decía basta. Esto le permitió que en los peores momentos, cuando más se despreciaba y menos confiaba en sí misma, encontrara la fuerza. Encontró en los ojos de Dia un consuelo y una promesa. Aunque no pudiera ser como su ídolo, la lucha aún seguía. Cada derrota dolía, claro que sí. Cada día dejaba sus dudas, pero Kita-san aprendió algo que Teiyo también había comprendido. Que la verdadera carrera no está en vencer a las demás, sino en superarte a ti misma. Y poco a poco, sin darse cuenta, con fuerza de voluntad, resiliencia y talento, se fue encontrando a sí misma. Solo faltaba que las piezas acabaran de encajar, y eso sucedió en el Arima Kinen. El invierno había llegado, y con él la carrera que lo definiría todo, el Arima Kinen. Para muchos era solo otra competencia, para Kita-san Black era el juicio final de todos los sueños que había cargado sobre sus hombros, su primer enfrentamiento con Dia. Su objetivo convertirse en la más fuerte y acercarse un paso más a Teiyo. Había entrenado sin descanso, empujando su cuerpo y su mente más allá del límite. Cada paso, cada amanecer, cada gota de sudor había sido una promesa silenciosa, superarse a sí mismo. El público rugía, los nombres de las corredoras se mezclaban con el estruendo de las gradas, y por un instante Kita-san pensó en todo lo que había pasado, las derrotas, las risas con Satono Diamond, los días que creyó no poder más, y en ese caos de emociones, el disparo de salida marcó el inicio. Corrió con todo, su zancada era puro fuego, una mezcla de esfuerzo, fe y obstinación. Durante gran parte de la carrera el cuerpo respondía, pero el corazón parecía quedarse atrás. A su lado, Satono Diamond avanzaba con elegancia serena. No era solo una rival, sino un espejo que aún recordaba lo que aún buscaba. Esa armonía entre fuerza y felicidad que Kita-san nunca lograba encontrar. La recta final llegó con el ruido del público. El mundo entero se redujo a unos pocos metros.
al temblor del suelo y al sonido de su respiración. Y cuando cruzó la meta, no hubo euforia, solo el eco de sus propios pasos y una extraña quietud, porque aunque lo dio todo, había sido superada por alguien que sí miraba de frente a sus sueños, su compañera, su rival, su querida amiga, Tia. Una mezcla agridulce de sentimientos se la invadió, una gran alegría por la victoria de su amiga, pero una sensación de vacío y soledad al saber que todavía le faltaba algo para poder ser como ella. En los días siguientes esa sensación no desapareció, buscó consejo en su entorno, en Nice Nature, en Duramente y finalmente en su ídolo Toka y Teiyo. Tuvo que ser escuchándola cuando Kita-san entendió que todos se equivocan persiguiendo sus sueños, que incluso la luz que parece más brillante tiene una sombra muy oscura, que la propia Toka y Teiyo se perdió en su búsqueda del éxito y que la gente que la rodeaba fue quien la ayudó a encontrar su camino. Ese camino que la hizo brillante, creando sonrisas y calidez en los corazones. Y eso era lo que Kita-san siempre quiso hacer realmente, no igualar los registros de Toka y Teiyo, no, sino recrear sus sensaciones. Finalmente comprendió que el sueño que creía imposible, ser como Teiyo, no era inalcanzable, simplemente lo había observado a través del cristal equivocado. No era ponerse en sus zapatos, sino continuar su camino. Y así, sin saberlo aún, en ese silencio posterior, algo dentro de ella había comenzado a despertar, una chispa pequeña, casi invisible, pero que con el tiempo se convertiría en la llama que la haría brillar con luz propia. El tiempo siguió su curso y aquella chispa de Kita-san se transformó en fuego. Ya no corría para alcanzar una sombra ni para satisfacer una expectativa. Corría porque en cada paso podía sentir las sonrisas de quienes creían y la apoyaban. Su mirada ya no buscaba a Toka y Teiyo en la meta, porque la llevaba dentro, en cada zancada, en cada respiración. Esa luz que antes parecía lejana ahora ardía en su propio corazón. Y cuando volvió a enfrentar la pista, ya no lo hizo como una heredera, sino como alguien que había entendido el verdadero significado del esfuerzo. Cada carrera se convirtió en una conversación silenciosa con su pasado, un agradecimiento a quienes la inspiraron y una promesa a quienes vendrían después. Las victorias llegaron, sí, pero fueron distintas. No se trataba de aplastar rivales, ni de demostrar nada a nadie. Era la felicidad de sentir el viento en su rostro, de saber que cada día que corría estaba un poco más cerca de su mejor versión, o quizás porque nunca se sabía cuándo podría ser la última carrera. En sus últimos momentos como competidora, Kita-san Black se convirtió en aquello que alguna vez admiró. No una copia de Toka y Teiyo, sino una nueva fuente de inspiración. Su sonrisa transmitía calidez, su determinación encendía esperanza. Y cada paso suyo recordaba a todos que la grandeza no se hereda, se construye. Porque el legado de Kita-san no fue una racha de victorias ni un récord imposible, que también fue algo mucho más profundo, la certeza de que incluso si tropiezas, incluso si dudas, puedes seguir corriendo con el corazón. Kita-san fue tosca y desesperada como cualquiera de nosotros, pero también valiente y esforzada, la más querida por el pueblo, la heroína del pueblo, la chica de los festivales. Y así, en el eco de las carreras, en los ojos de cada nueva Uma Musume que sueña, vive la llama de una corredora que aprendió a brillar de su manera. Porque al final no importa cuán rápido corras, ni cuántas veces ganes. Lo que de verdad importa es dejar una huella que inspire a seguir corriendo. Toka y Teiyo corrió para mostrar esperanza. Kita-san corrió para mostrar esfuerzo. Y gracias a ellas, una nueva generación corre con ambos sueños en el corazón. El legado no es una carga, es una promesa. Kita-san Black, de heredera a leyenda.